Ay, only way to sign this shit. Oh, look on, chill. Oh, wow. Oh, chill. Oh, only way to sign this shit. Oh, hopping out the rave and skid it. Smashing on your bitches, skid it. Oh, run the check with no limit. Pumping on X, pumping on X, pumping on X. Created using Powtoon. 14 ventajas y desventajas de la reproducción asexual. La reproducción asexual es un tipo de reproducción que solo requiere un progenitor. La descendencia solo tiene las características y rasgos de ese único padre. Crean clones, por así decirlo. Esta es la forma más común de reproducción para organismos unicelulares como procariotas y bacterias. Es muy raro encontrar una reproducción asexual entre organismos multicelulares, como los animales. La mayoría de las veces, se cree que las bacterias y las plantas se someten a dicho proceso, pero también es importante tener en cuenta que también hay varios tipos de animales que se reproducen asexualmente. Al aprender sobre las ventajas y desventajas de la reproducción asexual, será más fácil para nosotros cuidar de los organismos que nos rodean. Miremos todas las cosas beneficiosas y consecuentes que trae la reproducción asexual. Las ventajas de la reproducción asexual. 1. Rápida población. La reproducción asexual brinda la capacidad de producir grandes cantidades de hijos. Un gran número de crías se reproducen muy rápidamente de un solo padre cuando las condiciones son favorables. Se pueden formar grandes colonias que pueden competir con otros organismos por nutrientes y agua. Un gran número de organismos significa que las especies pueden sobrevivir cuando cambian las condiciones o el número de depredadores. 2. No se requiere pareja. Encontrar una pareja puede ser muy difícil para los organismos que se encuentran en entornos desolados, como el océano profundo. La reproducción sexual tiene la necesidad de encontrar un compañero, permitiendo que estos organismos se multipliquen. 3. No se requiere de movilidad. Muchas plantas y animales que rara vez se trasladan a otros lugares son los que en su mayoría son capaces de crear descendencia por sí mismos. Es más común en animales u organismos que permanecen en un solo lugar durante toda su vida. Esto se debe a que no tienen que aventurarse para buscar un compañero, dejando así su hábitat hogareño. En cambio, pueden permanecer estacionarios y reproducirse. 4. En caso de emergencia.
En situaciones extremas, las plantas y los organismos pueden mantenerse vivos y reproducirse sin la ayuda de una pareja u otra fuente reproductiva. Las plantas son un gran ejemplo de esto. Si no hay un polinizador disponible para polinizar, pueden clonarse mediante reproducción asexual. 5. No hay una verdadera inversión. Los reproductores asexuales no tienen que cargar con su descendencia durante un largo periodo de tiempo y producir más de uno a la vez. Esto lo convierte en un proceso rápido y económico para ellos en términos de tiempo. 6. Es un mecanismo de supervivencia para los más pequeños. Muchas veces, los organismos pequeños son presa de animales más grandes. Por esta razón, la reproducción asexual es ideal. El padre puede dar a luz a una gran cantidad de hijos, y dado que se necesita mucho menos tiempo y energía, pueden reproducirse mucho más a menudo. 7. Seguridad. Cuando se trata de reproducción asexual, no hay preocupaciones con respecto a los peligros en encontrar pareja. Pero con la reproducción sexual, los organismos pueden no sobrevivir cuando se enfrentan a otros. 8. Facilidad para las plantas. La planta no tiene que usar sus recursos para hacer estructuras reproductivas o semillas. Las semillas necesitan contener recursos almacenados para que las plantas jóvenes se sostengan hasta que se desarrollen las raíces y sus hojas verdaderas. Algunas semillas pueden ser devoradas por depredadores o terminar en un lugar desfavorable, caer en el agua o suelo rocoso, y nunca producir nuevas plantas. Las desventajas de la reproducción asexual. 9. Sin diversidad. Dado que los rasgos de un solo padre se transmiten, todos los descendientes son exactamente idénticos. Esto causa una gran falta de diversidad entre la población de estos organismos. 10. Propenso a la extinción. Todos los mismos rasgos también significan todas las mismas debilidades. Los parásitos y otros depredadores que han evolucionado para matar a uno solo de los organismos pueden eliminar a toda la población. Las condiciones desfavorables, como las temperaturas extremas, pueden eliminar colonias enteras. 11. No se pueden adaptar. Un organismo ha establecido reacciones a ciertas cosas, y todas estas reacciones se transmiten a su descendencia con reproducción asexual. Esto hace que sea imposible para ellos adaptarse a cualquier cambio en el entorno. Debido a que hay menos variación producida con la descendencia, se adaptarían menos a ciertos cambios en el entorno, lo que provocaría que no sobrevivan. 12. Susceptibles a enfermedades. Los descendientes son clones genéticos. Una mutación negativa puede hacer que los organismos asexualmente producidos sean susceptibles a las enfermedades. 13. Competencia. Esta forma de reproducción no tiene control sobre los rápidos aumentos de población de los organismos. Lo que significa que su población incluso se duplicará en cada ciclo reproductivo. Algunos métodos de reproducción asexual producen descendientes que están muy juntos y compiten por la comida y el espacio. 14. Sobrepoblación. La probabilidad de sobrepoblación es muy real. Cuando hay demasiados organismos en un hábitat, entonces toda la población corre el riesgo de morir de inanición. Esto también hace que el grupo sea un objetivo más grande para los depredadores. Tipos de reproducción asexual en plantas de forma natural. Cormo. Los cormos, al igual que los rizomas, bulbos y tubérculos, son acumuladores de sustancias nutritivas. En un cormo maduro, varias de las yemas superiores pueden desarrollarse en tallos florales, pero el crecimiento de las yemas próximas a la base del cormo es generalmente inhibido. Sin embargo, si algo impide que crezcan las yemas principales, estas yemas próximas a la base pueden brotar. Tipos de reproducción asexual en cormos. Cormo nuevo.
Al desarrollarse la planta y después de realizar la floración, el cormo utilizado se marchita, pero es reemplazado por uno nuevo que se forma encima del anterior. División del cormo. Si se corta un cormo, manteniendo en cada parte una yema, cada segmento desarrollará un cormo nuevo. Cormos hijos. Pegado al cormo en la superficie inferior produce pequeños cormos nuevos, cormelos, que serán nuevas plantas. La muerte del cormo padre hará que se separen los cormos hijos. Bulbo. El cormo es un tejido sólido, mientras que el bulbo consiste en capas de hojas modificadas que rodean un tallo subterráneo. Se clasifican en tunicados y escamosos. Tanto los cormos como los bulbos pueden propagarse por sí mismos, dando lugar a nuevas plantas. Tipos de reproducción asexual en bulbos. Bulbos como las cebollas tienen yemas que pueden originar nuevas plantas. Los bulbos producen bulbillos o hijuelos que sirven para reproducir nuevas plantas. Rizoma. Los rizomas son órganos subterráneos que almacenan nutrientes, crecen indefinidamente produciendo nuevos brotes. Los rizomas tienen yemas que desarrollan tallos, y cada uno extiende sus raíces, pueden dividirse en trozos con una o más yemas, se pueden plantar por separado como individuos independientes. Tubérculo. En el tubérculo se acumulan los nutrientes de reserva para la planta. No tiene escamas ni otra capa de protección, tampoco crea hijuelos. La reproducción se puede hacer por plantación del mismo tubérculo, por ejemplo la patata posee yemas en su superficie capaces de rebrotar y dar lugar a una nueva planta. Para el cultivo de papas se utilizan papas enteras o cortadas. Otro ejemplo es la dalía, que es una raíz tuberosa. Se reproduce por división. La división consiste en desenterrar las raíces y separar algunos tubérculos para cultivarlos en otro lugar. Cada tubérculo debe quedar completo. Esa simple raíz tuberosa se transformará en un manojo de raíces engrosadas. Estolón. Son tallos rastreros que crecen en la superficie del suelo o justo debajo del suelo y pueden dar lugar a nuevas plantas. Las pequeñas plantas son genéticamente idénticas a la planta madre. Tipos de reproducción asexual en plantas de forma artificial. Los métodos artificiales de reproducción asexual se emplean con frecuencia para dar lugar a nuevas plantas, a veces novedosas. Incluyen injertos, cortes, capas y micropropagación. Injerto. El injerto se ha utilizado durante mucho tiempo para producir nuevas variedades de rosas, especies de cítricos y otras plantas. En el injerto, se usan dos especies de plantas. Parte del tallo de la planta deseable se injerta en una planta enraizada. La parte que está injertada o unida se llama vástago. Ambos se cortan en un ángulo oblicuo, cualquier ángulo que no sea un ángulo recto, colocados en contacto cercano, y luego se mantienen juntos. Hacer coincidir estas dos superficies lo más cerca posible es extremadamente importante porque mantendrán la planta unida. Los sistemas vasculares de las dos plantas crecen y se fusionan, formando un injerto. Después de un periodo de tiempo, el vástago comienza a producir brotes, eventualmente llevando flores y frutos. El injerto es ampliamente utilizado en cultivo de uva y en la industria de los cítricos. Los injertos capaces de producir una variedad de fruta particular y vulnerables a enfermedades se injertan en una planta enraizada con resistencia específica a la enfermedad. Esqueje. Las plantas como el romero y los geranios se propagan a través de esquejes de tallo donde una porción del tallo que contiene nudos y entrenudos se coloca en suelo húmedo y se deja enraizar. En algunas especies, los tallos pueden comenzar a producir una raíz incluso cuando se colocan solo en el agua. Por ejemplo, las hojas de la violeta africana se enraizarán si se mantienen inalteradas en agua durante varias semanas. Acodo. El acodo terrestre es un método en el que un tallo unido a la planta se dobla y se cubre con tierra. Los tallos jóvenes que se pueden doblar fácilmente sin ninguna lesión son la planta preferida para este método. El jazmín y la bugambilia se pueden propagar de esta manera. En algunas plantas, se emplea una forma modificada de acodo conocida como acodo aéreo. Una parte de la corteza o la cubierta más externa del tallo se retira, luego se cubre con tierra y musgo. Por último, se pega todo con un plástico y cinta.
Algunos jardineros también aplican la hormona de enraizamiento. Después de un tiempo, aparecerán las raíces. Esta porción de la planta se puede quitar y trasplantar en un recipiente separado. Micropropagación. La micropropagación, también llamada cultivo de tejidos vegetales, es un método para propagar un gran número de plantas de una sola planta en un corto periodo de tiempo en condiciones de laboratorio. Este método permite la propagación de especies raras, en peligro de extinción, que pueden ser difíciles de cultivar en condiciones naturales, son económicamente importantes o están en demanda como plantas libres de enfermedades. Para comenzar el cultivo de tejidos vegetales, se puede usar una parte de la planta, como un tallo, una hoja, un embrión, una antera o una semilla. El material de la planta se esteriliza completamente usando una combinación de tratamientos químicos estandarizados para esa especie. En condiciones estériles, el material vegetal se coloca en un medio de cultivo de tejidos vegetales que contiene todos los minerales, vitaminas y hormonas requeridas por la planta. Primero se cultivan bajo condiciones de invernadero antes de que se muevan a condiciones de campo. ¿Cómo podemos ver a las bacterias? ¿Qué forma tienen? ¿Cómo se reproducen? Una forma de aprender es conocer la forma que tiene cada una de ellas, cómo se multiplican o cómo realizan su reproducción. Cumpliendo estos objetivos podemos continuar estudiándolos. Estas bacterias presentan una amplia variedad de formas y tamaños. Están los cocos, que derivan del griego cocos o forma estérica. Son cocos en agrupaciones irregulares o en racimos de uvas. Aquí están los estafilococos. Tenemos los cocos en forma de cadenas, que forman largas cadenas al realizar su replicación. Son los llamados streptococos. Los bacilos, que derivan del latín básculos, en forma de varilla o de bastoncillo. Los cocobacilos, que tienen una variable de bacilo y de coco alargado y forman una variedad de cocobacilos. El vibrión es ligeramente curvado y en forma de coma judía o cacahuate. Este vibrión produce una enfermedad conocida como el cólera. Los diplococos o cocos en grupos de a dos, bacterias que producen la meningitis y la gonorrea. Una forma muy particular es la del bacilo productor del tétanos, que tiene una cabeza y cuerpo similar a un palillo de fósforo. Las bacterias se reproducen por replicación bacteriana o fisión binaria, una reproducción asexual llevada a cabo en bacterias, algas y protozoos. Dan lugar a dos células idénticas. 3 fases: la elongación de la célula, la duplicación del ADN y la separación de la célula por citocinesis. Veamos una fisión binaria. Se elonga la célula, se duplica el ADN y aparece la citocinesis, que va a formar 2 células idénticas. Esta es la llamada fisión binaria y ahora vamos a observar una división real bajo el microscopio.
Este tipo de reproducción asexuada es muy rápida en comparación con la reproducción sexuada. El bacilo gram negativo Enterobacteria Escherichia coli se divide cada 20 minutos. Veamos una animación de una Escherichia coli dividiéndose, separando su cromosoma y formando dos células idénticas. Esta replicación dura 20 minutos aproximadamente. Cada 20 minutos aumenta la población de esta terrible bacteria, la Escherichia coli. Esta velocidad de reproducción puede verse afectada, acelerándose o disminuyendo la velocidad por alteraciones del medio, cambio de temperatura, el pH de la célula o el uso de los antibióticos. En próximas presentaciones hablaremos acerca de cómo destruir a estas bacterias con el uso de los antibióticos y a qué parte de su estructura atacan los mismos. ¿Cuántos tipos de reproducción asexual existen? La reproducción asexual es una forma de reproducción en la que los descendientes proceden de un solo progenitor del que heredan sus genes sin que se dé la fusión de gametos y, salvo contadas excepciones, sin que haya cambios en el número de cromosomas. En la mayoría de casos de reproducción asexual no hay recombinación genética y la descendencia es igual al progenitor. La reproducción asexual es la forma de reproducción principal de los organismos unicelulares y es la que siguen todos los procariotas. También se da en muchos hongos y plantas, muchas veces con alternancia entre reproducción sexual y asexual. La reproducción asexual también se da en algunos organismos primitivos, como esponjas o celentéreos. Fisión. En biología, la fisión es la división de un organismo unicelular en dos o más partes y regeneración de esas partes hasta dar lugar a individuos separados semejantes al original. Una de las formas más importantes de fisión es la fisión binaria. En la fisión binaria, un organismo se divide en dos y da lugar a dos descendientes idénticos clones del progenitor. Solo procariotas como bacterias y arqueas se reproducen mediante fisión binaria. En eucariotas se da un mecanismo de división celular similar, la mitosis, pero la mitosis es un mecanismo principalmente de crecimiento y desarrollo, no de reproducción. Otro tipo de fisión es la fisión múltiple que se da en muchos protistas y algas unicelulares. Es similar a la fisión binaria pero se producen más de dos células hijas. Primero, el núcleo celular se divide en varios núcleos por mitosis y, posteriormente, el citoplasma rodea cada núcleo y se separa creando múltiples células hijas. Gemación. La gemación es un tipo de reproducción asexual que se produce por mitosis asimétrica y que se caracteriza porque el nuevo organismo crece unido al progenitor en una zona llamada yema. El nuevo organismo se desprende del progenitor cuando alcanza la madurez y prosigue su vida como individuo independiente. Un mismo adulto puede tener numerosas yemas y descendientes al mismo tiempo. Al igual que en la fisión, los descendientes son clones idénticos entre sí e iguales al progenitor, salvo que ocurra alguna mutación durante la copia del ADN. Las levaduras son un ejemplo típico de reproducción por gemación, aunque también se da en animales, por ejemplo en las esponjas, larvas de estrellas de mar o los nidarios. Reproducción vegetativa. La reproducción vegetativa, también llamada propagación vegetativa, es un tipo de reproducción muy llamativo que se da en muchos tipos de plantas. Se caracteriza por la formación de un nuevo individuo sin la formación ni de esporas ni de semillas. Existen diferentes tipos de reproducción vegetativa, por ejemplo la formación de plántulas sobre hojas especializadas, la formación de nuevos individuos desde rizomas especializados, formación de nuevos individuos por esquejes o formación de estolones. Mediante reproducción vegetativa, una planta puede crecer rápidamente y formar una colonia monoclonal y llegar a cubrir grandes áreas donde todos los individuos son clones genéticos. Esporogénesis.
La esporogénesis es la formación de esporas reproductoras que se observa en muchas plantas y hongos. Las esporas, al igual que los gametos en la reproducción sexual, se forman por meiosis, pero los gametos se unen en parejas, fecundación, para dar un nuevo individuo, mientras que cada una de las esporas formará directamente un nuevo individuo. El individuo formado a partir de esporas producirá gametos para reproducirse. De esta forma, en la esporogénesis se alternan generaciones diploides productoras de esporas, reproducción asexual, y generaciones haploides productoras de gametos, reproducción sexual. Por ejemplo, en los helechos. Muchos organismos unicelulares forman esporas como parte de su ciclo vital pero no como mecanismo de reproducción, pues de la espora de un individuo se vuelve a formar un individuo. Este es el caso de la esporulación en bacterias para entrar en fase de endóspora, considerado un tipo celular especializado y no un verdadero mecanismo de reproducción. Las esporas bacterianas son características de ciertas bacterias, que por lo general desarrollan una sola espora por cada célula. En este caso la formación de esporas no es un tipo de reproducción definitiva. Estas células pueden resistir la destrucción en un medio hostil o desfavorable. Son diversas bacterias las que pueden inducirse al estado de espora mediante un mecanismo llamado esporulación. Debido a su cubierta dura e impermeable. Es un estado inactivo o latente en el que no crece y no hay reproducción, pues de una bacteria se produce una sola espora. Su activación en condiciones favorables se denomina germinación. Fragmentación. La fragmentación es una forma de reproducción asexual en la que nuevos organismos se desarrollan a partir de fragmentos de un progenitor. La fragmentación se puede observar una amplia variedad de formas de vida, como animales, plantas o líquenes. Algunas plantas presentan estructuras especializadas para la reproducción mediante fragmentación, como las gemas de las plantas hepáticas. En animales es típico en los equinodermos, estrellas de mar, y en muchos tipos de gusanos, como las planarias, los anélidos o los poliquetos. La reproducción por fragmentación en equinodermos se suele conocer como fisipartición. En la fisipartición, el progenitor pierde un fragmento de su cuerpo, alrededor del cual se desarrolla un organismo completo a la vez que el progenitor regenera el fragmento perdido. Agamogénesis. La agamogénesis es una forma de reproducción asexual a partir de gametos femeninos sin la participación de gametos masculinos. Es decir, sin fecundación. Los dos tipos de agamogénesis más habituales son la partenogénesis y la apomixia. La partenogénesis se da cuando un individuo nuevo se desarrolla a partir de un óvulo o un huevo sin fertilizar. Se puede observar en muchas plantas, en muchos tipos de insectos y también en algunos vertebrados como serpientes y otros reptiles, anfibios e incluso en algunas aves. La apomixia denomina una forma de reproducción en plantas a través de semillas no fecundadas. En su mayoría se produce por partenogénesis, es decir, a partir de un óvulo sin fecundar, pero también se conocen algunos casos de apomixia masculina como el ciprés del Sahara. El porqué del campo. La abeja zángano. Son las abejas machos de una colmena. No producen miel ni cera. No trabajan como las abejas obreras, pues no poseen órganos para estas funciones. Cumplen tareas muy específicas, como colocarse sobre los hexágonos con cría para calentarlas, liberando a las nodrizas para otras funciones. Reparten el alimento boca a boca entre las obreras, ya que el néctar debe pasar varias veces por el buche para llegar a ser miel. Se encargan de fecundar reinas vírgenes en vuelo nupcial. Luego de la cópula, el zángano muere, dado que se desprende su aparato genital y parte del digestivo. Su tiempo de vida es de aproximadamente 3 meses.
El porqué del campo. Tú le verás con la papá.